presenta, en los casos raros, es importante porque puede dejar secuelas permanentes incluso, ¿no? Entonces, puede dejar secuelas que son a veces difíciles de corregir. Entonces, como les decía, las infecciones esqueléticas supurativas son relativamente infrecuentes, pero cuando se producen suelen afectar a los niños más pequeños, ya que se ha visto, por ejemplo, que más de la mitad de los casos aparecen en menores de 5 años. Y como ustedes comprenderán y saben, esta es una época de crecimiento esquelético rápido, por lo que el daño probable a la placa de crecimiento o el daño a las articulaciones puede dejar secuelas permanentes, como les había mencionado. Las infecciones esqueléticas tienen un adicional más, ya que suelen ser difíciles de reconocer o localizar en las fases precoces. Y también el tratamiento médico o quirúrgico puede requerir o puede resultar complicado. Las intervenciones médicas y quirúrgicas, por supuesto, que bien aplicadas y a tiempo, es probable que disminuyan el riesgo de secuelas permanentes. De manera que los médicos que atienden a niños deberíamos permanecer alertas ante los primeros signos y síntomas de infecciones óseas y aplicar las medidas necesarias para establecer este diagnóstico en forma precoz, porque, por decirles, una infección que afecte las articulaciones rápidamente puede provocar la destrucción de la misma. Entonces, tenemos que estar pendientes y hacer el diagnóstico rápido. Nosotros no los vamos a tratar, pero sí somos responsables de hacer las transferencias o las referencias correspondientes para que el especialista se encargue de estos cuadros, ¿no? Entonces, los objetivos más importantes que tenemos que desarrollar durante la exposición son identificar los síntomas y signos clínicos de las infecciones esqueléticas supurativas, interpretar los exámenes de laboratorio e imagenología en las infecciones esqueléticas, establecer las diferencias entre osteomielitis y artritis séptica, y esquematizar el tratamiento médico y quirúrgico de estas infecciones. Entonces empezaremos, como se imaginan, con la definición y cómo definimos la osteomielitis. Viene a ser la inflamación de origen infeccioso que cuando afecta el hueso estamos frente a una osteomielitis, mientras que si afecta el espacio articular estamos hablando de una artritis séptica, también se denomina artritis supurativa, en general infecciones esqueléticas supurativas, ¿no? Ya que, como su nombre lo indica, son cuadros que tienen tendencia a la supuración y a la destrucción articular. Y todo ello como consecuencia de la colonización de un germen. En cuanto a la epidemiología, vienen a constituir el 6.5% de todas las artritis. Y como habíamos mencionado, más de la mitad de los casos se presentan en los primeros años de vida, sobre todo en los lactantes y, bueno, hasta el segundo año de la vida. Y se ha visto que las 3/4 partes de los casos se presenta antes de los 5 años. En cuanto a su mayor frecuencia en relación al sexo, es más frecuente en el sexo masculino en relación al femenino, con una relación de 2:1. Refieren y dan una explicación que podría deberse
bueno, no sé si podemos definir a estilos de vida de los varones que están más expuestos a sufrir de traumatismos, pero mencionan eso, ¿no? Que se debería, o la posibilidad de que el estilo de vida de los varones puede eh, mm, ocasionar estas lesiones. Se puede presentar en cualquier grupo étnico, por lo tanto no va a haber diferencia en cuanto a la raza. Y se menciona en algunos estudios de que es más frecuente durante el verano y el otoño, ¿no? Entonces, continuamos. Acá también hay más datos. Se presenta en uno de 5.000 niños y, como les digo, a menor edad la frecuencia es mayor, 1 en 1.000 recién nacidos. El dato importante de que a veces traumatismos cerrados pueden ocasionar estas infecciones hasta en un 30%. Y bueno, en el recién nacido las causas son múltiples, ¿no? Hasta el 50%. En cuanto a la etiología, los gérmenes más frecuentes, y ustedes acaban a medida que voy proyectando, van a darse cuenta que en todos los grupos etarios aparece el Staphylococcus aureus como el agente etiológico más frecuente. Entonces ven ustedes ahí en recién nacidos, está el Staphylococcus aureus, el estreptococo del grupo B, el Escherichia coli. Ustedes saben que las infecciones en los recién nacidos tienen con mayor frecuencia a los gram negativos, ¿no? Está el Escherichia coli y otros gérmenes gram negativos. Los lactantes, también está el Staphylococcus aureus. En segundo, desplazaron al Haemophilus influenza del tipo B. Esto a raíz de que, bueno, ya desde los 90 está en todos los programas de inmunizaciones y en nuestro país la vacuna contra el mismo. Entonces fue desplazado y enhorabuena, ¿no? Porque el Haemophilus influenza es uno de los agentes que ocasionaba muy frecuentemente cuadros graves, como es estas infecciones supurativas, también la meningoencefalitis, la sepsis, ¿no? Entonces ahora con la vacuna ya esto ha sido desplazado. También los lactantes se menciona el Streptococcus pyogenes, y el neumococo, Streptococcus pneumoniae. Creo que había una pregunta. Si uno quiere a secas estreptococo, no necesariamente tiene que ser el neumococo, tiene que decir estreptococo pneumoniae. En los niños ven Staphylococcus aureus, estreptococo del grupo A, Streptococcus pneumoniae, y acá aparece una bacteria que se llama Kingella kingae. Esta se decía de que era más frecuente o solo se encontraba en los países asiáticos o en los países africanos, pero es que su cultivo es muy exigente para cultivarlo y tal vez por eso no se ha podido aislar en nuestro medio, pero ya con el avance de todo esto, ya sí efectivamente ya se habla de que es uno de los bacilos gram negativos, que habitualmente es un germen que está en el tracto respiratorio superior de los niños, sobre todo en los niños menores de 5 años, y que en ocasiones puede originar infecciones sistémicas y se ha visto que tiene especial afinidad por el sistema osteoarticular, ¿no? Entonces, y el aislamiento de esta quinguela, por ejemplo, se menciona en 2 niños que tuvieron estas infecciones en el intervalo de 1 año. Esto por primera vez en la Asociación Española, ¿no?
así como nosotros de repente también tenemos estos casos y estamos pensando en qué es pues el estafilococo, pero hay que tenerla en mente. Ahora en el grupo de los adolescentes también está el estafilococo aureus, el neumococo, el estreptococo del grupo A y acá aparece el gonococo, ¿no? Estos sobre todo ustedes saben que en nuestro medio ya no nos debe causar sorpresa que adolescentes primarios, sí, en la primera adolescencia, ya pueden comenzar a tener relaciones a partir de los 12, 13 años, igual que cuando comienzan a ingerir alcohol o a fumar, también pueden tener relaciones sexuales. Entonces ahí hay que considerar al gonococo. Y situaciones especiales, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que ha sufrido una herida punzante en la planta de los pies o pacientes que tengan alteraciones en el sistema inmunológico, inmunodeprimidos, se ha visto que el germen más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa o pacientes portadores de anemia de células falciformes o que están afectados por diabetes mellitus. Acá el germen más frecuente es la salmonela. Y como ya habíamos mencionado, adolescentes con vida sexual activa, Neisseria gonorrea. A propósito, les contaré que tenemos un niño que ha venido con derrame pleural y que en julio estuvo también hospitalizado, estábamos sospechando de tuberculosis enteroperitoneal y ahora vino por problema respiratorio, pero no sabemos con exactitud su diagnóstico, ¿no? Entonces también pensamos que podía ser portador de una inmunodeficiencia y entre ellas habría que descartarle VIH. Entonces yo le pregunto a la mamá, señora, ¿y su hijito tendrá enamoradita? Así me acerco, ¿no? Uy, casi me pega. Me dijo que cómo se me ocurre y el chico tiene 13 años, ya para 14. Que cómo se me ocurría hacer esa pregunta, que la estaba ofendiendo. Yo ya retrocedí porque ya no le podíamos hacer ELISA para descartarle. Y porque me dijo, parece que es, no sé, de alguna religión, porque me dijo, mi hijo mayor que tiene 22 años no tiene enamorada y usted me viene a preguntar si mi hijo de 13 años va a tener enamorada y todavía que sí va a tener relación. Pero es que ahora, en este tiempo, no se sabe, pero así me contestó esta mamá. Y entonces, ¿y por qué estas infecciones en cuanto, bueno, ahí les aparece adelantado esto, pero para que tengan una idea, la anatomía de la vascularización ósea también es importante en los niños menores que son los más afectados y ven ustedes ahí que existen vasos transiciarios, ¿no? En que se conectan la metáfisis con la epífisis, de manera que cualquier acúmulo de pus rápidamente se abre camino hacia el espacio articular. Y ya vamos a ver, básicamente esa es la razón por la que estas infecciones son más frecuentes en los niños más pequeños. En cuanto a la patogenia, la mayoría de las infecciones, estas infecciones óseas y articulares, son de origen hematógeno y son menos frecuentes. Uno pensaría, ¿no? Tal vez de que porque se ha caído o ha tenido alguna intervención quirúrgica, puede ser el origen de las mismas, pero no. Se ha visto que el origen hematógeno de lejos es el más frecuente y menos siguen a lesiones penetrantes, como mencionan ahí, o a diversas intervenciones médicas o quirúrgicas, como por ejemplo
el procedimiento de artroscopía, cirugía articular protésica, o hasta a veces el antecedente de una inyección intraarticular de corticoides o incluso operaciones ortopédicas. Estas vienen a ser menos frecuentes como causas de estas infecciones. También se menciona lo que dijimos anteriormente, que una disminución en el sistema inmunológico del huésped puede hacer más susceptible a él para sufrir de las mismas. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el traumatismo cerrado significativo se presenta, es un evento que previo en alrededor de la tercera parte de los casos de osteomielitis. Y se ha visto, por ejemplo, en osteomielitis, en animales de experimentación de osteomielitis, comprenden infligir un traumatismo óseo a un animal con bacteriemia, ¿no? Para ver o determinar cuál es el mecanismo en sí o la importancia que tiene el traumatismo en la etiopatogenia de estas infecciones. Y es que las características especiales anatómicas que tienen los huesos, los huesos largos, sobre todo en sus extremos, explicaría la predilección por ellos por parte de las bacterias que son transportadas con la sangre, ¿no? La metáfisis contiene diminutas vasculares y que con el traumatismo, pues estas diminutas asas vasculares, se ha visto que ahí la circulación o el flujo de la sangre es lento. Entonces, al producirse la rotura de algunos de estos vasos, debido al traumatismo, proporcionaría un medio ambiente que sería favorable para la multiplicación de las bacterias. Entonces, lo que habíamos mencionado, se ha visto que en los recién nacidos y en el lactante joven se menciona, existen los vasos sanguíneos que conectan, ¿no?, la metáfisis y la epífisis, de manera que el pus de la metáfisis se abre camino, como ya había mencionado, con facilidad hacia el espacio articular. Sin embargo, cuando al finalizar el primer año de vida, ah, ya se forma la fisis o placa de crecimiento. Entonces, esto ya viene a constituir como una barrera. Por eso es de que en esta etapa de la vida, estas infecciones se presentan solo en raros casos, ya que la fisis no tiene vasos transficiarios. Entonces, la infección purulenta, en este caso, eh, va a producirse solo cuando la inserción sinovial permite la perforación del periósteo en los sitios donde la inserción sinovial va a permitirlo, ¿no?, hacia el espacio articular, como pueden ver ahí ustedes en el esquema. Como comprenderán, el hueso no es un órgano distensible y entonces la pus a presión que no puede llegar, ya tiene una barrera, una dificultad para alcanzar el espacio articular, entonces va a avanzar en sentido lateral a través de los canales vasculares corticales y se va a acumular en el periósteo, donde hay inserciones sinoviales algo sueltas. Y una vez que se produce cesa el crecimiento,
que como ya ustedes saben, bueno, es antes en las mujeres y hasta los 21 años en los varones. Otra vez aparecen los vasos que ya no hay la placa de crecimiento, entonces otra vez aparecen los vasos que conectan la metáfisis con la epífisis y otra vez pueden producirse estas infecciones esqueléticas supurativas. Ahora, en el caso de la artritis séptica, el dato del traumatismo, que sí adquiría importancia máxima en el caso de la osteomielitis, acá no es menos frecuente en estos pacientes que la padecen y no se conoce tan bien la patogenia de la artritis hematógena. Como ustedes comprenderán o saben, la sinovia contiene abundantes vasos sanguíneos y a veces un traumatismo poco importante y algunas veces no recordado puede desempeñar un papel en la patogenia. Pero más bien se menciona que es probable que los receptores de la membrana sinovial para las bacterias intervengan en la localización de las mismas. Por ejemplo, ¿no? Antes de la vacunación universal contra el Haemophilus influenza del tipo B, esta bacteria solo era responsable de alrededor del 10% de los casos de osteomielitis durante los 2 primeros años de la vida, mientras que causaba el 45% de los casos de artritis supurativas en este mismo grupo de edad, ¿no? Entonces, por eso se dice que los receptores para las bacterias juegan un papel importante. Ahora, como ya habíamos mencionado, ambas infecciones son más frecuentes en los niños pequeños, sobre todo en particular en la artritis, en la que la mitad de los casos se producen en los 2 primeros años de la vida. Y las 3/4 partes lo hacen antes de los 5 años, lo que cambia para el caso de la osteomielitis. Esto me había adelantado. Acá está algo también, lo que habíamos mencionado, que en los vasos o en las asas vasculares de los extremos de los huesos largos, la circulación o el flujo sanguíneo es lento y proporciona un ambiente ideal o adecuado que favorece la multiplicación bacteriana. Y miren todo lo que se va a producir, ¿no? Como comprenderán, es inflamación, enzimas proteolíticas, radicales de oxígeno, las citoquinas. Hay una disminución de la presión de oxígeno, descenso del pH, se produce, si esto avanza, osteólisis y la destrucción tisular. En cuanto al cuadro clínico, se menciona sobre todo en los recién nacidos, por eso dice que hay que estar atentos, porque generalmente los síntomas y los signos suelen ser muy sutiles. Así, por ejemplo, se menciona en un estudio que solo el 8% de los recién nacidos eran descritos como con una apariencia séptica tóxica y el 52%, 83 casos, no presentaron incluso ni fiebre, ¿no? Los lactantes, a ver, ¿dónde está? Ahora los recién nacidos, ¿por qué es más frecuente? No solo por lo que hemos mencionado en la parte anatómica, sino también porque están expuestos a varios factores de riesgo. Por ejemplo, entre los neonatos, pues por supuesto los prematuros. Como comprenderán, pasan más días hospitalizados, tienen sondas, catéteres para
la administración de los antibióticos y peor si es que es más prematuro, a veces están incluso conectados, en fin, ¿no? Sobre todo los prematuros. Entonces, ese sería un factor de riesgo adicional que tienen los recién nacidos. Ahora, se menciona también, por ahí debe estar, en los lactantes mayores y en los niños, a diferencia de los más pequeñitos, ahí sí, ahí puede presentarse con fiebre y signos localizados, ¿no? Ahora se menciona que el enrojecimiento, o sea, el eritema y a veces el aumento de volumen en el sitio o sobre el lugar de la infección suelen aparecer antes en los pacientes con artritis que en aquellos con osteomielitis. Claro que, por ejemplo, la infección de la cadera, como ustedes comprenderán, por ser una articulación algo profunda, puede no dar estos signos externos de eritema y de aumento de volumen, ¿no? Por la misma localización profunda de esta articulación de la cadera. En otras articulaciones, la sinovia infectada, como está relativamente cerca de la superficie, ¿no? Entonces, es más fácil que dé estos signos de inflamación. Entonces, mientras más profundo, no vamos a encontrar signos, los signos descritos. Ahora, ¿qué indica si nosotros encontramos tumefacción y enrojecimiento en un paciente? Quiere decir que la infección se ha extendido fuera de la metáfisis en el espacio subperióstico y que está existiendo una respuesta inflamatoria secundaria de los tejidos blandos. Entonces, quedamos en que los síntomas más frecuentes en los niños más grandes son la fiebre, el dolor constante, la impotencia funcional, la irritabilidad. Y síntomas sistémicos, como por ejemplo, son bien específicos, ¿no? Son raros, como náuseas, vómitos, diarrea y cefaleas. En realidad no son predominantes en las infecciones esqueléticas a pesar de que, como les refiero, son infecciones graves y que pueden llevar a una bacteriemia. Ahora dijimos que a veces suelen faltar datos y podemos encontrar la denominada pseudoparálisis de una extremidad o diré de la extremidad afectada. O también cuando tratamos de movilizar, despertamos el dolor. Entonces el niño como una defensa trata de no movilizar, por eso es de que se llama pseudoparálisis. Ya mencionamos esto. Acá está un niñito. Bueno, en general estas infecciones afectan largos. Y estoy alimentando el internet de mi celular porque en la oficina la señal no llega bien. Entonces estoy en el aula y acá en el aula no hay internet, ¿no? Entonces, en el caso de la artritis, también la mayor parte de los están comprometidos los huesos largos, hasta en las 3/4 partes. Se menciona que cualquiera de las dos infecciones suelen, claro, mayormente afectar un solo lugar, pero también se menciona que puede haber a múltiples focos esta enfermedad.
Y esto se ha visto sobre todo en casos debidos a Staphylococcus aureus o al estreptococo del grupo B, ¿no? Entonces, si encontramos varios huesos afectados o articulaciones, hay que sospechar de estos gérmenes. Acá tenemos un resumen de cuáles son los lugares más frecuentes de afectación. En el caso de la artritis séptica, cadera, rodilla, hombro, codo, tobillo. Y en el caso de la osteomielitis es el fémur de lejos, ¿no? La porción distal del fémur, proximal de la tibia, proximal del húmero, distal del radio. Y cuando, por ejemplo, encontramos una articulación en abducción y rotación externa, tenemos que sospechar de una artritis de cadera. O si, por ejemplo, encontramos la articulación parcialmente flexionada, tendremos que sospechar de una artritis de rodilla, de codo o de tobillo. Acá está una serie de autores que mencionan la frecuencia de las articulaciones comprometidas y como ven ustedes, las articulaciones grandes o sí, pues los huesos largos son los más comprometidos en las diferentes series. Por ejemplo, miren la rodilla, la cadera y el hombro, la muñeca, las articulaciones interfalángicas, ellas de lejos, pues, ¿no? No alcanzan la frecuencia de las articulaciones o de los huesos largos. Acá tenemos también, por ejemplo, ¿no? La tibia, la clavícula, la columna, miren, poco frecuente, el fémur, 27, ¿no? El húmero también, y los huesos más chiquitos son menos frecuentes. En cuanto al diagnóstico, en general no existen pruebas de laboratorio que sean específicas, que te van a decir, tu paciente tiene osteoartritis o osteomielitis, pero sí te pueden orientar porque son inespecíficas. Por ejemplo, el hemograma podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia, desviación a la izquierda, la velocidad de sedimentación globular mayor de 20 milímetros por hora, también la PCR mayor de 40 miligramos por litro nos orientan a este diagnóstico, ¿no? Y claro, si nosotros logramos hacer el aspirado óseo, entonces solicitamos un GRAM que también nos va a orientar a si son GRAM negativos, si son GRAM positivos. Pero lo que más nos orienta es lo que habíamos mencionado en cuanto a la etiología según los grupos etarios. Y hemos visto que todos los grupos etarios, el Staphylococcus aureus es el más frecuente. Y también podemos encontrar solicitar hemocultivo. Claro que para que nos dé positivo, el resultado sea positivo, en realidad es baja la incidencia, ¿no? Se menciona 30, 40% de casos, pero de todas maneras habría, si estamos en un medio hospitalario, solicitar estos exámenes. Y tenemos que hacer el aspirado de líquido sinovial, y acá están las características de cómo es un líquido sinovial normal, cuando es traumático y en el caso de la artritis séptica es blanco amarillento, mayor de 50.000 células, el porcentaje de neutrófilos mayor de 75%, la relación glucosa sinovial con la sanguínea menos de 0,5%, el cultivo por supuesto va a salir positivo hasta en el 60%, y la tinción de Gram que identifica gérmenes en 50% de los casos. De todas maneras, habría que hacerlo. Y en el otro Gram, lo que contamos para hacer el diagnóstico es el diagnóstico por imágenes, es decir, la radiología. La radiografía simple, al inicio
nos va a mencionar el aumento de volumen de los tejidos blandos en la región de la metáfisis. Pero ya hemos visto que, por ejemplo, cuando está comprometida la articulación de la cadera, no vamos a ver casi nada. Hasta cuando ya es, digamos, los hallazgos, entre comillas, tardíos, que ya pues ya hay cambios en los huesos, osteopenia, lesiones líticas y hasta los secuestros en el caso de la osteomielitis. Y cuando estamos sospechando que hay una efusión en la cavidad articular, el mejor lo es hacer la ecografía, que también nos va a permitir ver el engrosamiento y la elevación del periósteo. Acá tenemos una, por ejemplo, del codo. Dice, como pueden ustedes ver, bueno, no se ve bien, ¿no? El aumento de las partes blandas y lo que sí es evidente es la disminución del espacio articular y ya se ven también erosiones en el hueso. Asimismo, en la rodilla, corresponde a una artritis séptica, donde está la flechita. Y también se observa, dice, ruptura de la cortical del platillo tibial en el caso de artritis séptica. Tenemos ya estudios de mayor, como la grafía. Acá vendría a ser una técnica diagnóstica de elección, ¿no? Pero como comprenderán, no es capaz de hacer este estudio de imágenes. Hay veces en que no se puede distinguir osteomielitis de celulitis. Entonces, ahí es básico la gamografía. Una tomografía axial computarizada. Esta también es un estudio importante, no es, digamos, como la radiografía simple, que tenemos que esperar varios días para ver las lesiones que hemos mencionado, ¿no? Entonces, acá sí nos va a permitir establecer el grado de lesión ósea, definir la destrucción cortical y hacer el diagnóstico de abscesos superiósticos. También contamos con resonancia magnética. Esta sí sería de elección para ver los cambios en forma precoz. Y nos va a permitir también hacer la diferencia entre la artritis séptica de la celulitis y entre celulitis y osteomielitis. Pues nos va a demostrar el edema de la médula ósea. Claro que el inconveniente de la tomografía y de la resonancia magnética es que tenemos que sedar al niño. Como comprenderán, un niño de un lactante o peor, un neonato, no va a dejar que se haga una tomografía, va a moverse y todo lo demás, ¿no? Acá tenemos la tomografía, eso donde están las flechitas vendrían a ser las lesiones, ¿no? El secuestro óseo. Acá también una resonancia magnética con las lesiones que pueden ver. Bueno, eso sí está ya al alcance de nosotros. Claro que la mayor parte de nuestros pacientes son cis y no tenemos nosotros en el hospital resonancia, pero sí hay tomografía, gammagrafía. Ahí también ustedes pueden ver, ¿no? En el caso de osteomielitis. Acá hay un flujograma para hacer una evaluación entre artritis séptica y osteomielitis. No, radiografía, anomalías óseas, sí, hay que hacer una evaluación de osteomielitis. Ecografía, cadera, derrame articular, tratamiento, la aspiración y esperar la respuesta en 48 horas. El diagnóstico diferencial. Hay que hacer diagnóstico diferencial con el traumatismo, las enfermedades del tejido conectivo. Acuérdense que casi todas pueden producir dolor en las articulaciones.
pero bueno, ya cada una de ellas tiene su característica o a través del laboratorio, los anticuerpos, y aún no hace el diagnóstico. Después las neoplasias malignas, sobre todo la leucemia, linfoma, pueden transcurrir, sobre todo la leucemia, con dolores óseos. Bueno, hay un hemograma, nos va a revelar la gran leucocitosis o la pancitopenia, ¿no? La celulitis, la piomiositis también son cuadros que tienen que entrar en el diagnóstico diferencial. Hay tu ruido. En cuanto al tratamiento, ya habíamos mencionado que hay un tratamiento médico y o quirúrgico. Entonces, en el tratamiento médico, como comprenderán, tenemos que actuar rápido, y los antibióticos hay que darlos por vía endovenosa, ¿no? Apenas hecho el diagnóstico. Y como ya había mencionado, el tratamiento es empírico en base al grupo etario, o si hemos hecho una aspiración en base a la tinción de Gram. Ahora, ¿cuánto tiempo? En la vía de elección es endovenosa. Sobre todo en el recién nacido se menciona que todo el tratamiento tiene que ser por esta vía. En cambio, en los niños más grandecitos puede ser una semana, en el caso de la artritis séptica, o durante 2 semanas en el caso de la osteomielitis. Y después ya se rota a la vía oral. Acá tienen el grupo etario, los antibióticos y con las dosis. Y como ven ustedes ahí, en todos los grupos está la oxacilina. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el agente etiológico más frecuente en todos los grupos etarios es el estafilococo aureus. Entonces, y ahí, en el caso de los recién nacidos, como dijimos que también podían estar implicados gérmenes gram negativos, pues tenemos que también adicionar un antibiótico específico, ¿no? Que puede ser amikacina o puede ser cefotaxima con las dosis. En recién nacidos no está indicado la ceftriaxona. Ya ustedes saben por qué. Porque va a competir para la conjugación de la bilirrubina, ¿no? Entonces podemos exacerbar la ictericia. En menor de 5 años también está la oxacilina. Bueno, acá podemos adicionar el cloranfenicol, que la verdad que lo hemos desaparecido del mapa nosotros, porque con todos los nuevos antibióticos y como estaba implicado en que podía producir aplasia, bueno, ya no lo usamos, ¿no? Pero me parece que en el salud usan todavía cloranfenicol, y oxacilina más cefotaxima. En mayores de 5 años tenemos la oxacilina, cefalotina, cefasolina, o sea, cefalosporinas todavía de primera generación. Estos dijimos que en los adolescentes, como sospechamos, sobre todo en los de vida sexual activa, pues ahí ya podemos usar ceftriaxona. En los inmunodeprimidos, ¿no? Dijimos que estaba la pseudomona, entonces tenemos que utilizar una cefalosporina con espectro para ella, es la ceftazidima, o si no, también vancomicina más ceftazidima. Y en células, dijimos, en los pacientes que tienen o son afectos de anemia falciforme, está la salmonela, entonces también podemos utilizar ceftriaxona. Y cuando vamos a rotar a la vía oral, ahí tenemos también las dosis y los jarabes y para cuánto tiempo administramos, ¿no? Contamos con todo. Cicloxa, cefalexina, cefadrina, clindamicina. Y el tratamiento quirúrgico, este también es de elección en casi todos los casos y hay que actuar rápidamente, ¿no? Como ven usted ahí, apenas se haga el diagnóstico se sospeche, entonces sobre todo en la artritis de la cadera y del hombro. Para que se produzca, tienen que hacer artrotomía para que hagan el drenaje y lavado articular con suero salino.
Esto sobre todo si no hay buena respuesta clínica a las 48, 72 horas de tratamiento médico. Y en los recién nacidos, el tratamiento también siempre es quirúrgico. En osteomielitis, con secuestros, hay que hacer la debridación y curetaje con drenaje por ventana ósea. Entonces, la cirugía pues va a permitir hacer una limpieza, ¿no? Todos los productos, los tejidos muertos, el exudado fibroso y sobre todo esto va a permitir que actúen mejor los antibióticos. Entonces, en cuanto al pronóstico, hay que seguirlo a largo plazo porque las secuelas pueden ser visibles o presentarse después de meses o de años. Y uno de los más importantes es la falta de crecimiento. Y en el caso, por ejemplo, de la osteomielitis, puede producirse recidivas o infecciones crónicas. Otra vez vuelve el paciente, ¿no? Aunque no es lo más frecuente, pero sí incluso se hablaba del cáncer blanco. Son chiquitos que después de 3, 4 años otra vez vuelven para que les hagan otra vez su curetaje, otra vez tienen secuestros y entonces se pueden producir anomalías residuales más frecuentes en la cadera y en el tobillo. Y como ya habíamos mencionado, puede producirse incapacidad permanente. En cuanto al pronóstico, por eso es de que cuando uno sospecha, inmediatamente inicia el antibiótico endovenoso. ¿Y cuáles son los factores que hacen que el pronóstico se ensobrezca? Por ejemplo, si iniciamos el tratamiento después de 7 días, en los menores de 1 año, cuando es infección de la cadera y el hombro, pueden haber, lo más común es que haya una u otra infección, pero pueden estar las dos al mismo tiempo. Cuando es el estreptococo beta hemolítico del grupo B o G, cuando haya compromiso de más de 4 articulaciones, cuando tengamos cultivos positivos después de los 7 días de tratamiento adecuado, ¿se imaginan? O cuando el huésped tenga inmunodeficiencia. ¿Y cuáles son los signos de alarma? ¿No? La edad menor o igual a 3 años, artritis sépticas, neoplasias y oligoartritis inflamatorias. Sintomatología sistémica, patrón doloroso inflamatorio persistente, sintomatología persistente, más de 2 a 3 meses de evolución y cuando haya impotencia o alteración funcional. Y acá un pequeño cuadro para hacer una diferencia entre osteomielitis y artritis séptica, ¿no? Aunque no hay mucha diferencia en cuanto a los agentes causales. En la osteomielitis hay osteólisis, en la artritis séptica necrosis, necrosis, la localización, tibia y el fémur, rodilla, el cuadro, también hay dolor, el líquido, también hay una diferencia, ¿no? El tratamiento no hay mayor diferencia. Bueno, muchas gracias y no sé si hay preguntas. Yo he visto varios casos de artritis séptica, a pesar de que hemos visto de que no es una de las causas de las intervenciones, pero sí el antecedente de intramusculares, sobre todo en bebés lactantes. Por ejemplo, el último que miré fue de una niñita de 6 meses, me parece, que le habían indicado ceftriaxona intramuscular en un centro de salud, en un consultorio privado. Y la mamá bastante joven notó, ¿no? Que lloraba cuando le trataba de cambiar el pañal. La bebé lloraba demasiado.
Y entonces se fijó que en el sitio de la intramuscular estaba este aumento de volumen y según ella la sentía un poco caliente. Y es por eso que la trae por emergencia y también, como hemos mencionado en el cuadro clínico, se sospechó inmediatamente de artritis supurativa. Se hizo la interconsulta al traumatólogo y bueno, se hospitalizó, se le hizo radiografía, ecografía y efectivamente hizo una artritis séptica que menos mal que se dio con el tratamiento endovenoso. Y bueno, osteomielitis sí he visto de esas crónicas. Bueno, ahora no último porque como ya solo vemos pacientes pediátricos, pero sí lo he visto cuando estaba haciendo la residencia. Es terrible. He visto en la tibia y en el fémur, cómo el hueso se va desgastando y que retornan y retornan y les tienen que hacer pues su curetaje, ¿no? Y dar sus antibióticos. En realidad son infecciones graves, donde uno tiene que utilizar las dosis plenas, ¿no? Por ejemplo, si vas a dar ceftriaxona, sabemos que es de 50 a 100, pues le tengo que dar 100 miligramos por kilo.